Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a hacer el video educativo del día sábado. En este caso voy a hacer un video de cómo entender qué hacer cuando el precio reacciona a algo importante. Ejemplos. ¿Qué pasa cuando el precio nos toma liquidez de un máximo, ¿sí? Ya sea de 15 minutos o de H1? Recuerden que H1 y 15 minutos es nuestra temporalidad de dirección para que nosotros podamos operar en un minuto, ¿sí? La dirección nos las va a dar 15 minutos o una hora. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio, por ejemplo, le toma liquidez a un máximo o a un mínimo? Bien, vamos a explicar eso y vamos a dar ejemplos de qué es lo que podemos esperar y qué acciones nosotros podemos hacer o esperar para poder entrar al mercado, ¿sí? En este caso yo estoy en un ejemplo del día 8 de noviembre, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurrió en esta zona, ¿sí? Cuando el precio llegó, para que tengamos una idea de cómo tenemos que accionar según lo que nosotros vemos de lo que está sucediendo, ¿sí? Vamos a ir a dejar corriendo el precio para que suceda lo que vaya a suceder y en base a esos poder tomar una decisión, ¿sí? Nos vamos a enfocar en este gráfico. De momento el precio aparentemente nos está tomando liquidez, ¿sí? Entonces, si esto llega a ser así, que el precio realmente toma liquidez, lo que nosotros podríamos esperar es que el precio nos rompa el último fractal de un minuto, ¿sí? Noten ustedes que el precio me había tomado liquidez acá, me había roto la estructura acá, entonces nos dejaba un alto en un minuto y un mínimo en esta zona. Si el precio en un minuto me rompe con cuerpo acá abajo, yo entiendo que esto, siendo toma de liquidez, me confirmaría que yo podría vender, ¿sí? Entonces, esa sería una forma. Si yo veo que el precio toma liquidez y me rompe la última estructura de un minuto, el último rango de un minuto, yo entiendo que puedo vender, ¿sí? Eso sería lo que yo puedo esperar si el precio solamente toma liquidez. Entonces ahí tomamos decisiones. Fíjense, el precio toma liquidez de momento y está haciendo para abajo. Y fíjense cómo rompe la estructura de un minuto. Entonces, eso finalmente fue una toma de liquidez, ¿sí? Ya cerraron dos velas de 15 minutos y nunca puedo romper con cuerpo. Entonces, el precio me toma liquidez. El patrón que yo tengo que buscar es rompimiento de estructura en un minuto. Una vez que eso ocurre, yo automáticamente puedo vender en el mercado, ¿sí? Y fíjense en esta zona. El mercado me deja dos bloques importantes para que yo pueda vender. Uno es el extremo, ¿sí? Esta zonita. Y el próximo es el decisional y es el que decide romper la estructura. ¿Sí? Son los dos bloquecitos al que yo le podría dar dos oportunidades para vender, ¿sí? No voy a poner las órdenes, sí voy a marcar y para ver qué sucede en esas zonas. Imagínense que nosotros tenemos una estrategia en la que buscamos solamente hacer el 1-2, ¿sí? Nuestro 1-2 sería aproximadamente ese. Y en esta zona, de igual manera, nosotros buscamos hacer el 1-2. Bien, tenemos ya nuestras zonas marcadas. Las dos podrían tener reacción. Ahora, ¿cuál va a tener reacción? Y no lo sabemos. No sabemos cuál de las dos va a ser la que nos dé una reacción. Deberíamos de probar o dividir nuestro riesgo en las dos operaciones a ver cuál nos va a pagar, ¿sí? Porque podría reaccionar en esto o podría reaccionar en eso. Bueno, pero esto es lo que ustedes tienen que buscar, rompimiento de estructura en un minuto para que ustedes puedan empezar a vender después de que el precio tome una liquidez. Bien, bueno, vamos a correr el precio a ver a dónde fue o qué respetó. Las decisiones ustedes acá las tienen para tomar, las pueden tomar y decidir qué hacer en eso, ¿no? Cualquiera de los dos bloques serían válidos,
lo que ustedes deben hacer es backtestear, ¿sí? Cuál de los dos, si a extremo decisional, cuál de los dos es el que más resultado les da. En este caso el decisional acaba de entrar la orden y vamos a ver qué sucede. A ver si paga ese order block o no paga el 1-2 como nosotros entenderíamos que puede pasar. Perfecto. Fíjense que el decisional pagó. Bien. Ahora, ¿qué podemos entender? Y el precio viene a mitigar el mínimo. Porque si está tomando liquidez, lo más posible es que pueda venir a mitigar el mínimo de este rango de 15 minutos. Porque en una hora el de abajo está desbalanceado. ¿Sí? El rango de abajo, ¿qué sería? El rompimiento. Y el precio nos ha dejado este mínimo que tenemos acá en esta zona y el máximo cuando llegó acá arriba y se quedó acá, toma liquidez de un máximo y empieza a caer. Podemos entender que podría llegar acá abajo. ¿Hasta dónde podría llegar Gaby? Y lo que nosotros debemos hacer y el paso correcto a seguir es tirar un FIBO desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Y decir, bueno, por lo menos hasta el 50% yo puedo vender, no más de eso, solamente hasta el 50% yo podría vender. Entonces, este es un segundo paso, hasta dónde puedo sí vender, ¿sí? Ya sea de cualquier rango. Si yo tengo una tendencialidad alcista, ¿sí? Ya sea de H1, de 15 minutos, de cualquier temporalidad, yo entiendo que puedo vender hasta el 50% de ese bloque. Más ya sería difícil porque desde el 50% para abajo son zonas en las que el precio podría rebotar hacia el alza nuevamente siguiendo la tendencia general del precio. Entonces, este es otro dato importante, el FIBO, utilizarlo mucho porque es necesario y nos ayuda con la dirección. Fíjense, si yo marco el FIBO en ese rango nuevo de un minuto, desde el máximo hasta el mínimo, el precio llegó prácticamente el 50% y está empezando a caer. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo importante que es tener marcado el FIBO. Si nosotros hubiéramos querido vender en estas zonas, comprar, perdón, solo lo podríamos haber hecho hasta el 50%. Ahora, si el precio no nos dejó ninguna entrada, cuando tocó el 50%, nosotros nos olvidamos de lo que era comprar. Tenemos que empezar a buscar patrones de venta. Bien, explicado eso, voy a quitar este FIBO y voy a dejar puesto este para ver qué sucede. Bien, lo que voy a explicar ahora es primer impulso y segundo impulso. No sé si lo voy a poder hacer con este mismo gráfico, pero yo entiendo que una vez que el precio llega a un bloque importante, en este caso fue un decisional, en el que el precio tuvo reacción, y vamos a quitar esto porque esto ya demostró que pagó, el precio puede hacer un nuevo rompimiento estructural. De momento no lo hizo, de momento está tomando liquidez. Vamos a ver si le podemos dar un par de veces más, a ver qué es lo que sucede. Perfecto. Fíjense que acá nosotros el precio nos rompió. Esto es el primer impulso. Y en el primer impulso yo podría seguir vendiendo. ¿Qué creo yo que la intención del precio es? Venir a mitigar este mínimo. Entonces yo podría utilizar esta zona para hacer otra entrada más, ¿sí? E ir probando y backtesteando si respeta. Esto es primer impulso. Entonces el precio podría de respetar esta zona que tiene imbalance. Vamos a marcarla y vamos a ver si la respeta, ¿sí? A veces sí, a veces no. Por eso es de backtestearla, ¿no? Ese es el máximo, ¿sí? Por encima no hay ineficiencias, así que el precio podría respetarla. Y como la intención es venir a buscar el mínimo, nuestro ratio 1-2 estaría dentro de la intención del precio. Vamos a ver si ese movimiento lo respeta.
En teoría ahí ya nos tomó la orden. Vamos a ver si nos llega a pagar. Fíjense que estuvo cerca, pero de momento no nos paga. Perfecto, pago. ¿Se dan cuenta? Primer impulso, después de que tocó un bloque importante, el precio paga, ¿sí? En esa zona. Y bueno, lo otro que nosotros debemos esperar es un nuevo rompimiento de estructura. ¿Dónde se daría el nuevo rompimiento de estructura? Se daría en esta zona, ¿sí? Ese es el mínimo. El precio acaba de romper con cuerpo, entonces otra vez lo mismo. Este es el primer impulso, retroceso, segundo impulso o segundo rompimiento estructural, y yo de nuevo le podría dar una oportunidad a ese bloque. Vamos ahí, cortito, le podemos dar esa oportunidad a ese bloque. Es el segundo impulso y es la última oportunidad que yo le voy a dar. Un impulso, un retroceso, un impulso. Mi segundo impulso se acaba, es mi última oportunidad. Yo no puedo darle una tercera oportunidad a un bloque, a un tercer impulso. Yo ya no le puedo dar una oportunidad. Y vamos a ver qué sucede ahí, si nos activa la orden y nos paga esa entrada. Esos serían los conceptos que nosotros podemos tomar a la hora de hacer scalping, de buscar operaciones 1-2, ¿sí? Simplemente ver el primer y el segundo impulso, luego que toca un bloque importante, ya no esperar más. Fíjense, en esta zonita ya nos hubiera pagado el precio. Ahí terminó de pagar correctamente, paramos. Ahora mismo ya no podemos esperar que el precio nos siga pagando en los siguientes impulsos bajistas que haga, si es que lo hace, porque esto es una teoría de Elliott, en el que dice que el precio va a hacer, luego de tocar un bloque, un primer impulso, un retroceso, un segundo impulso, un retroceso, y ya un tercer impulso se podría dar, pero en lugar de respetar la zona de order block, podría volverse hasta el impulso 2 y el retroceso 2 y el impulso 3. Entonces el precio podría hacer esto, y eso a nosotros no nos respetaría la siguiente zona, por así decirlo. Vamos a ver qué hizo el precio en esta situación. Lo tengo lo más rápido de todos, así que vamos a ver si el precio hubiera respetado esta zona o directamente se hubiera ido para arriba. ¿Cuál sería la zona a respetar? ¿Sí? O el máximo. El último rompimiento que hizo el precio es esa zona. Entonces, el precio posiblemente no respete esta zona por tercer impulso y vaya y nos rompa la estructura. Fíjense, ya no nos respeta y empieza a romper para arriba. Bueno, he explicado y espero que se entienda cómo es o cómo se toma y cómo se cuenta el primer impulso que genera rompimiento, retroceso al orden con imbalance, podría haber sido acá arriba, podría haber sido en cualquier lado de ese impulso. El precio va y vuelve a romper la estructura. Cuando hace ese segundo rompimiento, ese es el segundo impulso y nosotros vamos a buscar el orden con ineficiencia. A partir de eso nosotros paramos, no vamos a seguir buscando ventas. Ya se agotó el precio, no podemos buscar ventas, ¿sí? Acá, de nuevo, el precio nos está haciendo un rompimiento alcista. Podemos creer que el precio nos está tomando liquidez de mínimos en esta zona, ¿sí? Si ustedes lo ven muy clarito, el precio nos está tomando liquidez de estos mínimos internos. Entonces, si el precio realmente
quisiera ir para arriba, lo que nosotros deberíamos esperar es un doble rompimiento estructural. Dos rompimientos, porque uno no nos garantiza que el precio vaya a querer subir. Este es el primero. Uno estaría pensando que este bloque es el bloque con ineficiencia en el que el precio podría subir. Entonces, cuando el precio nos toma liquidez interna, por así decirlo, y viene de tomar liquidez de un externo, nosotros pensamos que el precio va a seguir cayendo. Pero si nos hace eso, nos hace un solo rompimiento, y nosotros decimos, ah, listo, cambio estructural, vamos a poner la orden acá. No, muchachos, nosotros vamos a esperar que el precio vuelva a romper la estructura por segunda vez y que la rompa con cuerpo. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder operar, en este caso, una subida o en compras. Vamos a esperar un segundo rompimiento. Uno solo no nos garantiza nada, porque el precio podría venir, tomar liquidez de acá abajo nuevamente y empezar a subir para hacer recién el segundo rompimiento. Entonces recogería todo el dinero de las órdenes que están acá. Vamos a correr el precio y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Fíjense, el precio no respetó ese bloque, volvió a bajar a tomar liquidez de esa zona y ahora se dirige. Para que el precio nos confirme que se quiere ir para arriba, debe de romper ese máximo. Si eso no ocurre, la tendencialidad sigue siendo bajista y la intención del precio es venir al 50% del FIBO, ni más ni menos, 50% como mínimo. Nosotros acá vamos a dejar de buscar ventas. Ya dejamos de buscar venta automáticamente, ¿sí? Por cuestiones de FIBO justamente. Hasta el 50 podemos vender. Más de eso no podemos vender. Fíjense cómo el precio nos vuelve a tomar liquidez en esta zona, no hace un rompimiento y el precio empieza a caer nuevamente. A partir de acá, y cuando el precio vuelva a un bloque interesante y haga un nuevo rompimiento estructural a la baja, nosotros vamos a poder empezar a buscar vender nuevamente. Bien, y fíjense cómo lo hace. Automáticamente el precio hace ese rompimiento a la baja y ¿qué nos deja? Nos deja extremo en esta zona arriba que tenía imbalance y nos deja decisional en esta zona. Son dos zonitas en las que nosotros podríamos vender, pero el precio decide acelerarse para abajo, llegando ¿a dónde? Al 50% del FIBO. Entonces nosotros nos olvidamos de vender. Ahora, si el precio nos empieza a hacer rompimientos estructurales al alza, ¿y cómo son los rompimientos estructurales, Gaby, acá? Porque no los entiendo. Si yo digo rompimiento estructural, yo estoy viendo, y vamos a quitar esto por un rato, que el precio me está rompiendo acá y mi rango es este. Me rompe ahí. Mi rango es máximo en esta zona y mínimo a donde se empezó a volver. Entonces, ¿qué me tiene que romper, Gabriel, para que yo pueda empezar a pensar en compras? ¿Sí? Ya sabemos que viene de un 50% el FIBO y las compras se podrían dar. Y lo que nosotros podemos esperar, que si el rango es esta zona, ¿sí?, es que nos empiece a romper las estructuras internas y haga dobles rompimientos. Dobles rompimientos, ¿cómo? Y miren, el precio se empezó a impulsar, hizo un pequeño retroceso e hizo un segundo impulso. El precio me dejó en esta zona un bloque para que yo podamos operar. Pero yo les digo que si vamos a operar en contra de lo que viene haciendo el precio, deberíamos de esperar por lo menos un segundo rompimiento. Cuando el precio me vuelva a romper como acaba de hacer en esa zona, yo sí voy a poder pensar en comprar, ¿sí? ¿Y comprar hasta dónde? Y podría ser, por ejemplo, para darle un ejemplo, ya sabemos que buscamos trade solamente 1-2, esta zona, perdón, marqué mal, ¿dónde es? Acá. Podría ser esta zona, que es el bloque decisional, que me produjo toda la caída, ¿sí? Y este de acá arriba, el extremo. Entonces, podrían ser las dos zonas hasta donde yo podré comprar. Y vamos a ver, si nosotros,
tenemos este segundo rompimiento ya confirmado. Y ya tenemos un order block que lo estamos viendo bien clarito, que tiene imbalance y es segundo rompimiento. ¿Sí? Fíjense que nos quedaría prácticamente dentro de la zona. Entonces nosotros podríamos tomar una compra en esa zona. Bien, lo podríamos hacer tranquilamente. Vamos a ver si eso lo paga, la verdad que no lo recuerdo. El precio toma el decisional, lo está tomando en este momento, y acá empieza a caer. Bárbaro. Cuando llegue en esta zona, el precio podría respetar por doble rompimiento y empezar a irse para arriba. O desde el decisional seguir cayendo. Pero tenemos ya que el precio tocando el 50% del FIBO. Entonces podríamos entender que el precio podría empezar a subir. La orden acaba de entrar. Vamos a ver si la respeta y si nos paga el 1-2. Fíjense que tuvo una reacción clara y evidente y nos está rompiendo el decisional yendo al extremo. Bien, ya en esa zona nos acaba de pagar otra vez el 1-2 el precio. Correcto. Entonces, les acabo de enseñar un montón de cosas, ¿sí? Espero que se hayan entendido desde dónde empezar a contar impulsos 1 y 2, siempre después de que el precio toque un nódulo importante donde creíamos que podría tener reacción y haga el primer rompimiento. Ese primer rompimiento va a ser el impulso 1. El segundo rompimiento es el impulso 2. Más de eso nosotros no vamos a operar, ¿sí? Es más, si nosotros le pusimos una orden al decisional y el decisional nos pagó el 1-2 y después vimos este rompimiento y le pusimos una orden al decisional de ese impulso y nos pagó el 1-2, nosotros deberíamos estar fuera del mercado con 2 TP sin intenciones de seguir operando. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasaría si el precio, en lugar de tomar liquidez como ha hecho en esta zona, rompiera con cuerpo? O sea, me hiciera una nueva estructura. ¿Qué podemos esperar cuando el precio rompe con cuerpos máximos o mínimos de 15 minutos y de 1 hora? Vamos a verlo. Yo voy a buscar el ejemplo para poder mostrarlo y vamos allá. Vamos a parar un segundito el video y vamos a seguir luego de que encuentre ese ejemplo. Ya volvemos en un ratito. Bueno, ya estamos en un ejemplo, o que podría ser un ejemplo. En este caso, el día 9 de noviembre, el precio, el día de ayer, había tomado liquidez solamente y había hecho los movimientos que tenía que hacer. Había llegado al 50% del FIBO de todo el rango de H1 y había empezado a impulsarse de nuevo. Ahora va a volver a intentar de romper la estructura que era acá, mínimo máximo. El precio no la había podido romper y ahora está yendo a intentarlo a romper. Es toda una tendencia alcista. Bien, vamos a ver, bueno, no tengo más nada arriba. Vamos a ver qué pasa cuando el precio rompe con cuerpo en esta zona, ¿sí? Y rompe con cuerpo, no es que vuelve a tomar liquidez, que rompa con cuerpo y que cierre la vela con rompimiento de estructura. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí o qué es lo que podemos pensar cuando ocurre eso? Y eso también lo podemos batallar en el pasado para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre cuando pasa eso. Bueno, vamos a ir corriendo el precio y vamos a ir viendo qué nos deja apertura para que nosotros podamos ver realmente qué es lo que hace el precio, ¿no? De esta manera nosotros vamos a entender qué podemos esperar de cada cosa que sucede. ¿Qué podemos esperar o qué acción debemos esperar nosotros cuando el precio toma liquidez? ¿Y qué acción podemos esperar nosotros cuando el precio rompe con cuerpo? Bien. De momento el precio parece que viene bajando, ¿sí? Toma un order block que tenía liquidez previa y se empieza a impulsar. Vamos a ver si eso le permite al precio romper la estructura. Fíjense que el último fractal de esta zona
y vamos a marcarlo. El último rango, digamos, interno era este. El precio había hecho ese rompimiento, tenía este mínimo que está acá, vino hasta su zona más discount, ¿sí? Y el precio empieza a subir de nuevo buscando romper con cuerpo ese máximo. Vamos a ver si el precio lo logra. Bueno, fíjense, el precio logró romper con cuerpo. ¿Y ahora qué podemos esperar nosotros? Y que el precio, si esto realmente es un retroceso profundo, nos debería de mitigar esta zona de acá. Y si el precio mitigara esta zona de acá, nos puede hacer entender que el precio está viniendo a buscar su zona más discount del rango, o por lo menos el 50%. Vamos a tirar el FIBO, acostumbrarse a tirarlos en los rangos. Inicio, final de rango, siempre y cuando el precio rompa esta zona. Si no logra romper esa zona, vamos a seguir una tendencia alcista. Si nosotros miramos acá, en un minuto, el precio nos ha hecho un rompimiento con cuerpo en esta zona. Nosotros podríamos estar pensando en comprar en ese bloque. Pero no lo vamos a hacer, vamos a dejar que pase apertura, que defina qué es lo que quiere hacer para después tomar decisiones. Bien, fíjense cómo el precio se pasa de largo, ¿sí? Tomando el 50% del FIBO, y eso lo podría llevar el precio para arriba nuevamente. Bien, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Accionar luego de que el precio nos muestre intenciones. Precio toca el 50% del FIBO y desde ahí empieza a romper estructura para arriba nuevamente. Y vamos a mirar acá. Si nosotros entendemos que el precio nos toma liquidez, ¿sí? Podríamos pensar que el precio empieza a irse para arriba nuevamente. Bien, pero, y le vamos a mostrar acá, ¿sí? Lo que ha ocurrido. El precio rompe la estructura arriba, pero en su caída no respeta esta zona. ¿Qué es lo que hace? Nos rompe esta estructura, aunque para un minuto, aunque para 15 minutos sea solamente tome liquidez, en un minuto el precio nos está dejando una zona que nosotros podríamos vender. ¿Sí? Nos rompe con cuerpo, bien acelerado. Entonces, manipulación y rompimiento de estructura, entendiendo que el precio quiere venir a meterse a su zona discount de todo el rango. Entonces nosotros teníamos dos zonas para operar. ¿Y cuáles eran? Vamos a marcarla. Una zona decisional, ¿sí? Y teníamos una zona extrema en esta zona, ¿sí? Con stop ahí arriba, por supuesto. Era muy larga la de arriba, casi inoperable. Pero el decisional, fíjense cómo ya entró y está pagando el 1.2. Correcto. Ya estamos viendo eso, que es importante. Lo quiero marcar con bloques para que ustedes se den cuenta lo que ha ocurrido acá. El precio entra al decisional y se empieza a impulsar. ¿Cuál es el objetivo del precio? ¿O cuál podría ser el objetivo del precio? En un minuto, y simplemente venir a buscar este mínimo, ¿sí? Es lo que debería de hacer a priori o lo más cercano al precio, venir a mitigar ese mínimo nuevamente. Entonces, en base a eso, y fíjense que esta es igual que la operación de ayer, si el precio ya entró en un bloque y este es el primer impulso, cuando el precio me haga un retroceso y se vuelve a impulsar rompiéndome nuevamente estructura, yo voy a considerar un segundo impulso. Y vamos a correr el precio y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense cómo el precio empieza a hacer un retroceso, ¿sí? Bien, y a partir de ahí el precio empieza a bajar nuevamente. Vamos a ver si realmente lo hace. ¿Cuál es el mínimo que ya nos ha dejado? Esta zonita.
¿sí? Vamos a esperar que esa vela cierre, a ver si realmente es el... Perfecto. El precio cerró. Primer impulso, retroceso, segundo impulso. Nosotros podríamos operar tranquilamente el segundo impulso porque entendemos que el precio viene a buscar esta zona. ¿Cuál sería el order block? S. Vamos a ver si lo puedo marcar. Y lo marco con el equivocado. Ahí vamos de nuevo. Ahí. Hasta acá arriba. Ese sería el máximo. Y fíjense como el TP nos queda dentro de la estructura. Y como el precio, su intención es buscar eso, podríamos tranquilamente poner esa orden porque cumple con los parámetros que buscamos. Y vamos allá. Vamos a ver si el precio nos activa. Ahí estaríamos activados. Perfecto. Y el precio vuelve a pagar esta operación. Bien. Dos operaciones. Decisional y segundo impulso. ¿Necesitamos seguir operando en el día? No. Entonces ya vamos sabiendo cuándo operar primer impulso, cuándo operar segundo impulso, y ya que hizo este retroceso y volvió a hacer un impulso que rompió la estructura, no, ya se acaba porque ese es el segundo impulso. Ya no podemos operar un tercer impulso porque nada nos garantiza que podamos hacer un profit operando tercer impulso, ¿sí? Por las ondas de Elliott justamente. Entonces, y si nosotros nos vamos a 15, 15 está llegando al 60% del rango. Si esto mostrara intenciones de darse la vuelta y haciendo dobles rompimientos para arriba, nosotros ya podríamos empezar a comprar, ¿sí? Vamos allá, vamos a ver qué hace el precio. De momento respeta estructuras, ¿sí? Como es tercer impulso, nosotros no lo vamos a operar porque entendemos que ya se acabó, que ya nosotros no podemos operar eso. Bien, vamos a borrar la otra, era esta, que era gigante. Bien, y vamos a ver, fíjense que en esta zona el precio me rompe. Estos son los internos que el precio rompe y ya está demostrando intenciones de romper estructura del precio. ¿Sí? En esta zona, a ver si la puedo marcar, el mercado hizo un retroceso, el precio me rompe. Ese primer rompimiento nosotros no lo podemos operar. Llego hasta esta zona, vamos a ver si logra hacer un segundo rompimiento en esta zona, y cuando lo haga, ya podríamos decir, bueno, el precio está intentando ir para arriba. Zona del 60% del FIBO, tranquilamente podría impulsarse. ¿Y por qué podría impulsarse? Porque en una hora acá arriba nosotros tenemos un bloque que el precio podría ir a buscar, ¿sí? A buscar tomar. Fíjense, nos hace el rompimiento. Y este no era el primero, este es el primero. Bueno, una vez que el precio es el rompimiento, va a retroceder. Imaginamos que va a hacer un retroceso. Bien. Me estoy perdiendo imagen. Acá está, perfecto. Me lo perdí. Este era el primer rompimiento, este era el segundo rompimiento. El precio vino a buscar el último orden, lo que tenía en balance, ahí que había gap, y el precio se siguió acelerando para arriba. Vamos a mirar acá, el precio nos rompió la estructura de un minuto y empieza a irse. Ahora, nosotros ¿cuándo podríamos empezar a operar acá? Y ya lo podríamos hacer, pero el precio ya hizo los rompimientos que tenía que hacer. Primer rompimiento, segundo rompimiento, el precio entró a un order block y empezó a acelerarse sin dejarnos entrar. Se acelera. Vamos a seguir a ver qué hace el precio acá arriba en esta zona de acá. Mientras tanto voy a ir a marcar en una hora el bloque que se ve que no lo tengo marcado, que es importante y que lo tenemos que tener marcado
porque podría ser una zona de reacción en 60 minutos. ¿Sí? Que no sé por qué no lo tengo. Aquí está. Vamos